Amigos, bueno, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en el cuarto hebdomadario con Otto Cázares. Otto, ¿cómo estás? Yo, encantado. Cuarta conversación biebdomadaria. Ha estado interesante, ¿no? El récord de la peste. Otto, hemos notado desde que inició la pandemia que pues muchas actividades culturales, específicamente aquellas que requieren la presencia de las personas, eh, pues han sufrido enormemente con este confinamiento. Entonces, quiero proponerte que para este hebdomadario hablemos un poco de la situación de los museos, la situación de las exposiciones, del público de las exposiciones, y veamos cuáles son pues la función de las nuevas herramientas digitales para contrarrestar esta nueva forma de ver y disfrutar, no solamente de las exposiciones, también hay muchos otros eventos culturales, espectáculos que requieren la presencia de las personas y que estamos acostumbrados a acudir a salas de concierto, a teatros, ¿no? Entonces, vamos a hablar precisamente de la situación actual de los museos y concluyamos, pues, quizás dando algunas sugerencias para el futuro de los museos. Sí, Creo sí. que sería importante comenzar con una pequeña visión, digamos, histórica de cómo fue que surgió el museo y el formato de exposición. ¿Tú sabes algo de ello? Mira, pues sí, tengo algunas reflexiones al respecto. Eh, no quiero introducirte ni a quienes nos escuchan a un ámbito pronosticador, ni mucho menos. Pero lo que sí es un hecho es la nostalgia que nos posee a todos los que hemos estado al frente, detrás, arriba, abajo de la organización de exposiciones. Pues como artista, como productor, como entusiasta, me ha tocado estar en todos los frentes de una exposición en galería o en museo. Y sin duda, pues es una gran nostalgia la que produce ver los nuevos formatos, que es lo que tenemos y es lo que eh, echamos de menos a través de este ritual social que era la exposición. Claro, Para saber qué es lo que perdimos, evidentemente tendríamos que definir la exposición, ¿no? La exposición es el formato de privilegio de la forma con que un productor daba a conocer sus producciones y lo hacía en espacios más o menos legitimados. Para pensar el formato de exposición, hay que pensar en el ritual del salón de concursos pictóricos donde se conjuntaban las obras que uno mandaba a concurso, el salón de los rechazados, que era otra forma de la exposición, el salón como una manifestación social donde nos veíamos las caras, donde nos veíamos frente a los cuadros y donde pues muchas veces pues hay incluso manual, recuerda ese manual del artista de Pablo Helguera, donde daba pues como el manual de Carreño de comportamiento en una exposición, ¿no? O sea, nunca le digas a un artista que está pésima su exposición en la inauguración, díselo después, ya con 2 o 3 chelas encima, ¿no? Pero, pues ese formato que viene del formato del salón, el formato del concurso, donde se exponen las obras y donde se discuten las mismas, pues es el formato legitimador por excelencia. Es parejo del café parisino. El café es el equivalente del salón en términos literarios, ¿no? El salón como el lugar de encuentro y de interacción entre productores visuales y el café parisino como el lugar de interacción entre productores literarios. claro. Dos Lo espacios primero que estás diciendo, colectivos, sí, perdóname. lo primero que nos estás diciendo es que se ha perdido ese ritual de conversación, de integración de la opinión pública con lo expuesto.
Ujú. Antiguamente, digamos, los que íbamos a exposiciones teníamos la posibilidad de entablar un diálogo no solamente con la obra, sino con algunos acompañantes, gente que con la que uno coincidía en el Sí, museo. Y al estar en estos formatos digitales, se ha perdido un poco esa posibilidad de interactuar con otros y hacer una exégesis, un panegírico, una opinión sobre la exposición. claro, que en términos de experiencia adquirida, pues todo aquel o aquella productor o productora que hayan organizado una exposición conocen pues los 1000 requerimientos de una exposición. En cuanto un expositor sabe la fecha de su inauguración, pues de repente comienza, se voltea la clepsidra, el tiempo se agota, tienes que acabar tu producción, tus 40 cuadros, buscar quién escriba tu texto de exposición, tu presentación, en el mejor de los casos, conseguir patrocinadores para tu invitación, para publicar un catálogo. Hace algunos años todavía los artistas nos empecinábamos en que el catálogo fuera impreso y no solamente digital. Y bueno, pues eso requería de quién te escribiera el texto, de hacer una selección. Una exposición conllevaba una enorme autocrítica. Uno pintaba 40 cuadros y exponía 20, la mitad de la producción. Los otros se quedaban embalados con su plástico burbuja. Entonces, como ejercicio, la exposición ponía en práctica muchísimos aspectos, muchísimas habilidades. Digo, no es fácil conseguir 40,000, 50,000 pesos de un patrocinador para hacerte un catálogo muy bien impreso, conseguir tu fotógrafo. Después, una vez que se inaugura la exposición, pues tratar de mantener la viveza de la misma durante el tiempo de exposición. Invitar a Joe Springer a que vaya a tu exposición porque no pudo ir el día de la inauguración. En Claro. fin, mantenerla activa, pues era toda implicaba una profesionalización muy considerable del artista, ¿no? Eh, un ejercicio de autocrítica muy importante. Y después, pues yo recuerdo la depresión post-exposición, ¿no? Porque si uno quería vender sus cuadros y estaba expectante a recuperar una inversión, ya debías 4 meses de renta y estabas confiado de que ibas a vender cuadros y en la mera hora pues solamente se vendieron 2 que ya debías y al fin, ¿no? O sea, una sumatoria de condiciones que conocemos los productores en carne Bueno, claro, propia. estás hablando desde la perspectiva, como dices tú, del artista, como tú. Este, quizás habría que verlo también desde la perspectiva de quien es un asiduo visitante de exposiciones, o quizás no un asiduo visitante, pero una persona que suele ir a este tipo de eventos, a exposiciones, pero también eventos donde se reúne la gente para presenciar algo, ¿no? Como una presentación de danza, una presentación teatral, etcétera, ¿no? Sí, sí. Ahí, Evidentemente, eh, para todos, el momento de la exposición, tanto para un actor de teatro, pues es la confrontación con el público, ¿no? Y esto, de tenerlo en vivo, habría la posibilidad de que esa confrontación se pudiera dar en varios niveles y de varias maneras, ¿no? Todo con el afán de que el público expresara un gusto y que el expositor recibiera una aprobación o una crítica que le permitiera mejorar, que le permitiera conocer la opinión de otros, ¿no? Pero creo que quizás esto no ha variado, o ha variado en el sentido de cómo se expresan las opiniones, porque en los últimos meses yo he asistido a algunas exposiciones que se han convertido, sí, como en visitas guiadas, ¿no? En las cuales si es una galería, los expositores se hacen acompañar de una cámara y te llevan por la galería y te van, digamos, presentando la obra.
ahí está, digamos, esta primera condición de que un espectador pudiera asomarse a los contenidos de la exposición. No obstante, debo decir que ahí está también el primer defecto, porque antes el espectador tenía el libre albedrío de poder decidir cuánto tiempo se quedaba frente a una obra. Aquí, como se está transmitiendo a través de estas plataformas como la que usamos ahora, como Zoom, la gente no puede detenerse el tiempo que quiera ver una obra, o si le parece no ver otra obra. O sea, hay una especie como de democratización de la mirada que no funciona, porque antes uno era dueño de su propio acto de mirar y ahora le ha dado esa estafeta al camarógrafo o al propio artista que decide qué es lo que nos va a enseñar y cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, eso es, estoy de acuerdo. Eh, la reflexión con la que comencé es desde luego una reflexión de experiencias propias, de la experiencia que tiene un productor con sus exposiciones y en una dinámica muy neurótica en la que entra un expositor que expone eh, y su relación con su ámbito profesional. Ahora, eso fue por parte del productor. Tienes razón, veámoslo desde el punto de vista del que visita exposiciones, porque desde luego es una parte de la fruición, del disfrute de la ciudad. Es como ir a una sala de cine, como ir a una sala de conciertos. Esas prácticas rituales que tanto se echan de menos, ¿no? O sea, yo Claro. solía eh, echar vistazos a las carteleras para hacer recorridos por la ciudad y era precisamente crear la condición del ciudadano, del caminante, del que visita los espacios y después se va a comer o a tomar un café o a tomar una chela a algún lugar propicio de acuerdo al recorrido que hayas establecido, ¿no? Entonces también se trata de hacer ciudad. Pero hablando desde el punto de vista del que visita exposiciones, claro que el que visita exposiciones muchas veces desconoce, no tiene por qué saberlo, todo lo que conlleva traer piezas de otros países, hacer contratos, hacer seguros para las obras, todo lo que implicó en términos de negociación para traer una pieza que uno disfruta así como así en una sala de exposición. No tiene por qué saberlo, pero hay un trabajo enorme en todas estas disposiciones legales para que haya una pieza expuesta en una sala de Claro, exposición. también ahí habría que decir algo que ahorita me viene a la mente. Mira, una de las razones por las que se supone que tenemos un privilegio los que habitamos en la Ciudad de México es que pues es una ciudad con una oferta cultural enorme, ¿no? Aquí normalmente en las temporadas de exposición uno puede asistir a 20, 30 exposiciones en un mes. Uh Hay -huh. muchísimo que ver. Y Uh -huh. entonces, con esto del confinamiento, con esto de la pandemia, evidentemente se perdió toda esa posibilidad de ritual de visitar las exposiciones, pero las exposiciones virtuales y las inauguraciones virtuales que estamos viendo ahora han abierto una posibilidad, Otto, la posibilidad de que gente que no reside en esta ciudad se pueda conectar a través de Zoom o plataformas similares y estar en una exposición. Sí, sí, eso es cierto. Entonces Como ahí, ahora, digamos, hay una ganancia para el público de que por lo menos a nivel informativo, a nivel empírico, esta parte visual, esta parte de ser testigo de una exposición, está más abierta a un público más heterogéneo, desperdigado por todo el país y me atrevería a decir por todo el continente e incluso a otros continentes, ¿no? sí, Entonces, esto de alguna manera aumenta el número de posibles visitantes, que si bien el acto de ver la obra se transformó porque se ha convertido en una cosa digital muy plana,
por lo menos hay la capacidad de enterarse. Y aquí hay otra cosa que también yo quisiera señalar, o tú lo empezabas a mencionar, que es cómo es que el público se va a enterar de que hay exposiciones. Bueno, pues también es una cosa que la virtualidad ahora nos permite hacer con cierta facilidad, porque muchos de los que estamos conectados a un sistema de, de red, podemos tener acceso a través de las plataformas como WhatsApp, el correo electrónico, sobre informes de lo que está pasando. Entonces conocemos la cartelera y tenemos la opción de poder sumarnos a una exposición, a varias incluso, en la misma noche, en el mismo tiempo, y esto también aumenta en mucho el menú de opciones que uno tiene. Yo este sábado estuve en una charla con un fotógrafo que conozco de primera mano, que estaba él en Nueva York, es un fotógrafo que habla sobre su trabajo en la frontera México-Estados Unidos. Y bueno, allí estábamos gente reunida de México, de Estados Unidos, de varias partes, discutiendo con él el trabajo. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿vamos por la senda correcta? Mm, ¿Estamos dejando al lado una experiencia que, como señalabas tú, era muy importante para entender la obra de arte, esta posibilidad de comentarla y de hablar con el autor o con el curador o con la autoridad que estaba ahí en ese espacio? ¿O mejor regresamos al modelo anterior, que era exposiciones locales, presenciales, y dejamos de lado esas posibilidades? Yo creo que en el futuro se van a tener que dar necesariamente una hibridez. La sí, sí. exposición como un evento real, que requiere una presencia, y la exposición como un evento de registro, discusión, que se puede hacer a través de una red. Sí, por eso empecé con esa experiencia personal. La exposición, por lo menos para mí y otros colegas, otras colegas con las que compartían danzas de exposiciones, la exposición tenía un carácter, digamos, como de publicación para el Ya. escritor. Es decir, es ya una vez publicado el texto, ya está en el espacio público y ya no hay manera de estar regresando a ello. Si no se publica un texto, el productor literario regresa una y otra vez y una y otra vez, le da vueltas al texto, como que la exposición ponía un punto final a un bloque, a una serie de producciones, ¿no? Y era por eso tenía muchas implicaciones neuróticas, muchas implicaciones porque uno ponía muchas creencias, ideas preconcebidas de lo que era una exposición. Y lo que yo sí creo es que la exposición como ese formato consagratorio, yo no quiero ser un pronosticador del descalabro, pero pues como veo las cosas, es probablemente haya llegado al ocaso esa práctica de la exposición como un espacio regulatorio de consagración en pro de una exposición en amplio espectro. ¿Qué es una exposición en amplio espectro? Yo pensaría que una exposición en amplio espectro es un ejercicio de imaginación y de montaje. Se experimentan formas de montaje y ahí la virtualidad puede ser una de ellas. No siempre la mejor, porque, por ejemplo, para un pintor, una exposición me parece que una pintura puede traer tantas implicaciones que el formato exposición le es injusto. Ya la sola idea de poner en un mismo espacio 20 cuadros es una injusticia para cada una de las piezas. Ujú. Tanta pasión, concepto, trabajo que uno puso sobre una de las pinturas y de repente están unas a otras, a veces como en ámbito cacofónico, quitando la atención unas a las otras. Entonces, la exposición, creo yo, tendrá que ser entendida como un ejercicio de imaginación y de montaje. Claro. Eh,
De hecho, Joe, y con esto Mm. termino esta intervención, yo creo que ya era bastante infrecuente poder llegar a las exposiciones los jueves en la Ciudad de México. La Ciudad de México antes de la pandemia, cuando nos invitaban nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros curadores, nos enterábamos de una exposición que nos interesara asistir, Ajá. pues uno tenía que cruzar en jueves, que es era el día de las exposiciones en la Ciudad de México, y uy, para llegar del sur de la ciudad a Polanco, pues era una odisea, era muy difícil llegar. Entonces, ya la dinámica misma de la ciudad había imposibilitado el ritual de la exposición en esa antigua usanza consagratoria. De hecho, cuando hace unos cuantos años, 2 o 3 años para acá, se había cambiado el día de la exposición al sábado, pues ya no tenía esa misma, pues, sentido festivo que tenía la inauguración del jueves. No, yo recuerdo durante mucho tiempo los jueves ir a asistir a una exposición, celebrar, después de la inauguración, irnos todos a cenar, a celebrar al artista, a criticarlo, a continuar la senda de la conversación ya en otro espacio distinto al de la galería o al del museo, ¿no? La Covadonga, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ahorita contigo, con nuestros amigos, una imagen que tomé precisamente el fin de semana que estuve a ver esta exposición que se llama Al filo de la navaja en el Museo Jumex. Y lo hice precisamente porque coincido contigo en este último comentario que hacías tú. Mira, el espacio expositivo es un lugar, digamos, muy anormal. Es un lugar donde uno puede transitar como en muy pocos otros espacios. Incluso me he dado cuenta que en el espacio expositivo la gente también se convierte en obras de arte, porque uno también tiene la oportunidad de estar viendo cómo la gente ve la obra, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención también qué es lo que la gente ve o por qué se salta ciertas cosas, qué es lo que no ve, ¿no? Entonces, vemos aquí, sí, el típico arreglo contemporáneo de una exposición que es bastante diferente a lo que se solía hacer hace unas décadas, algunos años. Se elimina mucho del mampareo y se deja un espacio, digamos, muy abierto para que la gente circule a su real entender. Solo que ahora, Otto, están estas personas que te van a ir indicando, ya lo hacen, por dónde tienes que circular. Y parece como si fuera una especie de cortejo, porque de cierta manera ellos van llevando a la gente por los pasillos, por los espacios, y les dicen con mucha precisión qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. A mí me parece que así como nos quejamos hoy un poco, o tenemos esta nostalgia de las exposiciones presenciales, hoy en día una exposición presencial dentro de las reglas de la sana distancia se ha convertido también en una monserga, porque las personas que están ahí ayudando a los espectadores, pues sí, de alguna manera ayudan, pero también eh, interfieren un poco con el libre albedrío que sostengo yo es necesario para ver una exposición. Entonces, digamos, también el futuro de las exposiciones tendrá que empezar a ver cómo acomodar esta función de estas personas que se encargan de decirnos por dónde pasar y por dónde no pasar. Sí, sí, es interesante el punto. Em, yo creo que la exposición ya tenía algún tiempo de saber que la exposición no es simplemente una exposición. No se trata de llegar a colgar cuadros o colgar dibujos o montar instalaciones, proyectar videos. La exposición ya era otra cosa. Ya había coqueteado con la impureza. Qué maravilla. A mí me encanta la impureza, ¿no? Claro.
eh, ya había coqueteado también con esta presencia de la mediación, ¿no? Que son Sí, sí, estas sí. personas que guían experiencias, sabiendo que la exposición, más que el espacio donde se cuelgan obras, es un espacio de experiencias. Es Ujú, crear experiencias, crear interlocución, crear negociación simbólica, complejización sígnica, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Eh, y lo que me lleva a la reflexión que sigue, del mismo modo que cualquier estudiante de artes plásticas ya lo ha oído tantas veces y podrá decir, ah, ya, ya, ¿no? Que es esta idea de el arte después del fin del arte, según Arthur Danto, que además son ideas de Hans Belting que Danto llevó a sus propias reflexiones, sí le da crédito, si se leen las notas al pie de página, sí, tanto se le da crédito a Belting, pero lo que quiero decir con esto es que del mismo modo que Danto propone hay un arte después de la idea del arte, y Ujú. del mismo modo que hay un arte antes de la idea del arte, ¿no? Yo creo que utilizando esta forma de entender, creo que sí podríamos estar en un momento en que podemos pensar, hay, una, hay un arte anterior a la idea de exposición, ¿no? Que es toda Sí, la forma de mostrar por nuestra supuesto. vida. O sea, hablamos del siglo XVIII, cuando no había museos y la gente pues tendría que Y ver no la había esta cultura. idea del salón como forma consagratoria de Claro. mostrar a los pares el trabajo. Pero aún antes de eso, Otto, habría quien tendría que ir a ver, si se quería ver alguna gran obra maestra, pues acudir a una catedral, a una iglesia, incluso a una capilla pequeña Ujú, y seguir un ritual, ¿no? ujú. Fue solamente hasta el siglo XIX, después la segunda mitad del siglo XIX, donde empezó esta forma autónoma de hacer exposiciones de obras que entre ellas mismas dialogaban o chocaban, ¿no? Es Ujú. algo más de la modernidad. Pero evidentemente estamos ahora, o lo que necesitamos ahorita es recuperar la senda de una forma de apreciar la cultura, insisto, no solamente estoy hablando de exposiciones de arte visuales, sino de la cultura presencial y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a entender lo que significa ahora esta relación entre la producción artística y su público, ¿no? Y fíjate que también quisiera mostrarte algo que me encontré en las redes sociales el día de hoy, porque precisamente estaba yo buscando exposiciones donde se abordara el tema de la pandemia y el Museo Mide, el Museo de Economía que está ahí en el centro histórico, está presentando ahorita esta exposición que me pareció muy interesante, el impacto de lo invisible, perdón. Entonces, estamos hablando de visibilización de la cultura y sí, quien quiera que haya creado esta exposición le dio ese giro, porque está haciendo ese juego con lo invisible, el virus está cambiando nuestra capacidad de ver, de acercarnos a la realidad. Y mira qué curiosa la entrada del Museo Mide, ¿no? O sea, con todos estos nuevos aditamentos que forman parte ya de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Nadie puede salir de casa sin un cubrebocas, todo el mundo se está lavando las manos con gel, todo es sanitización, etcétera, ¿no? Y esta es la bienvenida que da el museo en el antiguo colegio de Betlemitas, allí en Allende, a los visitantes del museo. No es una exposición de arte, obviamente no, pero es una exposición que maneja contenidos relacionados con una cosa que estamos viviendo ahorita. O sea que mis felicitaciones al Museo Mide por estar, digamos, a la vanguardia de este pensamiento de qué es lo que va a pasar con nuestra vida y sobre todo con nuestras actividades de ocio. Sí, mira, eh, como
decíamos, había la noción de un arte antes de la idea de exposiciones. Y ahora creo que tendremos que crearnos las condiciones para pensar un arte después de la idea de las exposiciones. Claro, Y según mi criterio, habríamos de pensar la exposición como eso, como un ejercicio de imaginación y montaje, claro. en el que tendremos, pues yo creo que sin la menor duda, que pensar caminos distintos a los de un lugar donde a manera escenográfica se colocarán pinturas, esculturas o cualquier otro aspecto que quiera mostrarse, de modo que habremos de pensar en otros canales. Lo mismo ocurre también con los conciertos sinfónicos, el teatro, todas las artes que requieren del performance, la presencia, pues yo creo que tendrán que repensar sus caminos. Hace poco vi una obra teatral muy interesante, que es la puesta en escena en el armario del actor. Estrictamente hablando, el cosmos escénico ocurre en el armario del actor y utiliza recursos como los del video, como los del paisaje sonoro, para crear pues la, la condición escénica y performática. Ahí pues no dudo que habrán melancólicos y nostálgicos que echarán en falta la antigua forma presencial, pero evidentemente la exposición, la obra, el concierto, habrá de ensayar vías para autodefinirse. Claro. Tendrá que encontrar herramientas de autodefinición. Déjame compartir algo, Joe. Eh, Bueno, ¿vas a hablar de no, nada esto? más quería yo comentar también esto que me pareció interesante. Obviamente, este formato desde hace varios años que lo utilizaron las rejas de Chapultepec sobre Reforma. Y mira, pues este tipo de exposiciones que tienen una museografía muy primitiva, ¿no? Porque nada más es colgar todas las obras a la misma altura con los mismos formatos, este, pues puede funcionar porque en primer lugar está al aire libre, entonces la gente se siente mucho más segura dentro de fuera de un recinto. Entonces me pregunto si el futuro de las exposiciones no será ese, este, así como se inventó aquí en México la capilla abierta, porque los indios no querían entrar a las iglesias, entonces se creó una forma arquitectónica que eran las capillas abiertas, entonces que hubiera museos abiertos, que fueran nada más como un tímpano arquitectónico donde la gente podría sentir, ver la obra sin necesidad de comprometer su salud y guardando siempre una distancia prudente, ¿no? Creo que ese podría ser otra modalidad. Pero bueno, doy paso a tu siguiente comentario. Perdón, no. Vamos a salirnos de esta imagen y ahora sí te dejo a ti en control de la pantalla. Gracias, Joe. Pues eso, que mira, mmm, yo he amado, como muchos de ustedes, de los que nos escuchan, los museos, las exposiciones. Y yo creo que el museo es omnímodo. El museo se manifiesta de varias maneras. Es desde luego ese recinto, son esos muros, son esas organizaciones, pero también hay una idea museal que trasciende los muros. Es como cuando pienso en el campus universitario. Es maravilloso dar clases en el campus, en esas aulas, pero el sentir universitario trasciende esos muros. Tengo fe en el museo y en su capacidad de repensarse. Yo creo que el museo tiene la obstinación del árbol. El árbol va creciendo y va rompiendo aceras y rompiendo muros, ¿no? Yo creo que el museo también tiene eso. Pero sin duda, como dije hace un momento, necesitamos echar a andar ensayos de autodefinición. Y por eso les comentaba este ejercicio teatral de esta compañía que pone obras en el armario, literalmente, literalmente. El cosmos escénico ocurre en el armario.
Pensando en eso, en ese, cómo el cosmos puede estar en el armario propio del productor, del músico, del pintor, en fin, de cualquier productor, pensé que había un antecedente en un célebre cuadro del siglo XIX. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Y ahora sí, ya lo puedes ver. Sí, ahí está. Ujú. El célebre cuadro de Gustave Courbet, El estudio del pintor. Y tú mismo, los que me escuchan, podrán decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de que este cuadro sería como la semilla de esa puesta en el armario de la propia obra? Pues lo que ocurre es que este cuadro, Gustave Courbet, lo trabajó para el salón, es decir, para el espacio legitimador, y lo rechazaron. Lo rechazaron. Es un cuadro gigantesco, es 4 metros de altura por 6 de largo. Es un cuadro gigantesco que evidentemente una vez pintado tuvo que ser desenrollado y guardado en la esquina del estudio. Pero lo que representa es la sociedad parisina, los más importantes de sus amigos, creadores. Ahí está, por ejemplo, al extremo derecho, sentado leyendo un libro, ahí está eh, Baudelaire, Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, El Spleen de París. A un lado está George Sand, la escritora que tenía que travestirse con ese pues, homónimo masculino. Por ahí está Champfleury, por ahí está Proudhon, otros tantos que se dan cita en el estudio del pintor. No lleva, o bueno, según la ficción pintada, Courbet hace que la sociedad vaya a su estudio, no él hacia la sociedad. Es decir, ahí subvierte esta idea, pues que él mismo no puso en práctica, porque sí mandó su cuadro al salón, lo rechazaron, pero sí lo mandó. Pero lo que hace es precisamente esta puesta en acto en el armario, llamar a la gente a su propio espacio. Hay una modelo desnuda detrás de él que está no posando, no en las artificiosas poses que los pintores hacen tomar o hacían tomar a las modelos. No, aquí la modelo está siendo partícipe de un acto creador, Courbet pintando un paisaje en un interior. Este cuadro, por lo tanto, pienso, cambia las formas en que se concibe el ritual de la exposición. Es atraer a la gente al propio estudio. Y digo esto porque me voy a salir de esto, porque hay prácticas ya, pues muy recientes. Está muy chiquita, perdónenme. ¿Sí la puedes ver? Sí, yo la veo, pero la puedes ampliar un poco, ¿no? Sí, ya no sé dónde. Discúlpenme. Ah, ok. No me di cuenta que era una imagen de muy pequeña Ah, definición. bueno. Es una obra de Regresemos entonces a la pantalla normal. Mira, voy a tratar de abrir otra. Sí, a ver. Mira, Sí. Sí, esta es la obra de estos artistas suizos, ¿no? Fischl and Weiss. Fischli Weiss, Sí. que usted me puede decir, ¿y por qué? ¿Cuál es la relación? Miren, la relación es esta. Fischli Weiss han producido una obra múltiple, como muy acorde al arte contemporáneo, pasan de una actividad a otra, pero mucho tiempo hicieron un arte, una producción escultórica eh, con elementos encontrados en su propio estudio. No salir a ninguna parte, sino Ajá. con los propios elementos del estudio, las sillas, el, el tubo de cartón, las cubetas, hacer estas esculturas en un equilibrio pues precario, evidentemente. La fotografía da cuenta de ese momento específico del antes de caer, el antes de derrumbarse, pero con elementos estrictamente encontrados en el estudio, en casa. De modo que Fischli y Weiss no salieron de su estudio en un gran periodo de tiempo. Y para un artista
el universo, insisto, se encuentra en el estudio. Se puede encontrar el universo en el armario. Claro, ¿cómo haces para llevar a la gente a tu universo? Pues ahí está el otro tema que es interesante discutir, ¿no? Claro. Fischl y Weiss hacen lo que puso en pintura, en su escena, el estudio del pintor, como práctica de entendimiento. La creación se halla aquí, en este espacio. Aquí puedo encontrar los materiales para mis producciones. El universo es este espacio. Y esto no va en detrimento de las experiencias. Hay muchos artistas a lo largo de la historia que no salieron de su estudio. Marcel Proust, cuando escribió ya los últimos volúmenes de En busca del tiempo perdido, ya no salía porque decía que si salía, pues iba a adquirir más experiencia que luego iba a tener que contar en sus páginas. ¿No? O Chardin, que toda su obra pictórica también es una obra estrictamente de sala, por así decirlo. Sí. Él está quitando en pantuflas, o Vermeer mismo, ¿no? Son artistas que extraen de su propio espacio doméstico su universo. Ahí está, evidentemente, el tema, cómo revertir esto y este estudio, darlo al mundo para que pues, alguien vea mi exposición, vea mis trabajos creados en este universo. Pues ahí sí está todo el tema de, pues como nosotros estamos haciendo, Joe, tú y yo tomamos las riendas de nuestras conversaciones y como tú y como yo hay muchísimas personas. Entonces, en la tarde, en las redes sociales uno puede ver invitaciones a una enorme cantidad de conversaciones, de conciertos en casa, de conversatorios, de qué sé yo, tantas actividades. Pues ahí sí, ahí creo yo que los artistas, los productores, los que pensamos en la cultura, sí estamos, creo yo, desbordando en oferta los contenidos para platicar, ¿no? O sea, sí creo que hay un tema ahí. Claro. No, yo creo que para concluir sería necesario, sí, es decir, las soluciones a futuro tendrán que ser forzosamente soluciones híbridas. Será necesario que efectivamente la obra de arte recupere el espacio exterior, ah, tal como vimos algunos de los ejemplos. Pero también es interesante esto que tú planteabas, que quizás el creador mismo abra las puertas de su estudio para dejarnos entrar a ver ese laboratorio de ideas, de formas, de dramas que surgen ahí mismo, en ese armario, en ese lugar tan íntimo. Y creo que poder entrar a la intimidad del creador ciertamente arrojará una luz sobre la percepción de la obra que no tendríamos en el formato anterior, que era, como ya lo describiste, pues un formato consagratorio donde se pulía mucho, se editaba mucho y se presentaba evidentemente la obra ya autónomamente del estudio que la creó. Entonces creo que efectivamente el futuro tendrá que ser una mezcla de estos dos mundos, el mundo modernista, por decirlo de alguna manera, en el que la presencia frente a la obra es importante, pero también este nuevo mundo que nos está tocando vivir, que es el desde la casa de uno poder ingresar a la casa de otro vía la tecnología, vía las pantallas, las plataformas, etcétera. Evidentemente, como sucedió, ya nos percatamos de ello, mucha gente quedará al margen precisamente por la falta de los medios tecnológicos de acceso. Pero, de cualquier manera, creo que también se está democratizando, como lo dije yo al principio, un acceso muchísimo más amplio porque ahora la gente de todo el continente o de todo el mundo, en teoría, podría acceder a una exposición que está sucediendo a cientos o a miles de kilómetros de casa. Por mi parte, yo quisiera cerrar aquí con esta
teoría de probabilidades lo que puede pasar así. No sé si tú quieras añadir algo más antes de Pues despedirnos. no me gustaría arrojar algún pronóstico. Lo que creo es que como formato la exposición tendrá que echar mano de mucha lucidez y de, mira, dejar de rumiar nostalgias como para comenzar a establecer autodefiniciones. Y a lo mejor no definirse, porque la definición ya acarrea pues ya un juicio, sino pues atribuirle a la exposición su inicio, su parte inicial, que es la imaginación. Claro. Hay varias maneras de mostrar y pues hay que buscarlas, hay que hacer una apuesta por la búsqueda. Muchas gracias, Soto. Veo que ahí al fondo estamos precisamente atisbando tu estudio de Sí. pintura. Veo ahí la imagen de un mastodonte, algo así, que está cocinándose en el caballete de tu estudio. Te agradezco muchísimo que nos permitas entrar finalmente a tu laboratorio y por mi parte, pues, invitar nuevamente a nuestros amigos a que sigan este hebdomadario de la peste en las próximas semanas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima. Hasta Hasta la luego, próxima. Otto. Gracias. Adiós, Joe.